Para iniciar el tema de esta mañana, los invito a ir a la Sagrada Escritura en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Leemos los versículos 12 y 13. Efesios 6, 12 y 13 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Leamos ahora primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Finalmente vamos a ir a Lucas capítulo 4 y ahí es donde va a estar la enseñanza de esta mañana, pero necesitaba primero que tuviéramos esa lectura anterior. Voy a leer para ustedes Lucas capítulo 4, a partir del versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mis hermanos, estimados amigos, he leído esto porque nosotros hemos estado en una serie de la cual solo quedan 2 sesiones más, la de hoy y la de hoy en 8, y es una serie en la que hemos estudiado los ángeles, en particular Satanás y los ángeles caídos, y es necesario que entendamos que hay una batalla, como leímos ahí en la carta a los Efesios, una verdadera guerra espiritual. No es una guerra que se pelea carnalmente. Él lo explica ahí, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. No se puede ganar con supersticiones, ni con sugestión, se gana peleándola apropiadamente. Entonces, en Efesios nos dice que tenemos que aprender a pelearla. Que hay un día que es el día malo.
Y tenemos que pensar qué significa eso. Ese día malo es el día de los terribles ataques de Satanás, para los cuales tenemos que estar preparados a ver si sabemos, como dice Santiago, resistir al diablo para que huya o si vamos a caer en sus trampas. Como leímos entonces, hay 3 áreas en las que Satanás va a venir a tratar de hacernos caer principalmente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y el mejor ejemplo de cómo se pelea esta batalla es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso he leído este capítulo 4 de Lucas, donde viene la tentación que le enfrentó. Si ustedes prestaron atención, en el último versículo dice que finalmente Satanás se aparta de él, pero dice, por un tiempo. No desiste. El maligno sí se aparta por un tiempo, pero luego regresa. Así que mi mensaje es a todos ustedes, cuidado, porque estamos siendo observados por huestes espirituales de maldad que tratan de hacernos tropezar. Y hay que estar preparados, como Jesucristo estuvo preparado, y Él es nuestro ejemplo de cómo se pelea esta batalla. Vemos a Satanás con sus engaños, él va a venir con sus engaños y va a afirmar cosas que no son ciertas y va a poner en duda la verdad que nosotros hemos creído. Ya habíamos pasado en lecciones anteriores esa mentira de Satanás como si él fuera el dueño del mundo y a quien quiere lo doy. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios es soberano y todo le pertenece a Dios. Pero él mete esa mentira y quiere que creamos esa mentira. Entonces necesitamos estar preparados porque viene un día malo. Hay personas que creen que el día malo es la muerte. Bueno, es porque ese es el último enemigo que hay que vencer. Pero no es solo ese. Tenemos muchos días de prueba terrible, de tentación, en los que estaremos tambaleando a ver si tropezamos, si caemos en la trampa del diablo o no. Y esto lo conoce todo verdadero creyente. Una persona que no tiene verdadera lucha espiritual, realmente es difícil pensar si es creyente, porque el creyente eso es lo que es, un soldado de Cristo luchando contra el pecado que nos rodea, el pecado que todavía está aquí adentro en el corazón, y contra el diablo. Esa es esta serie. Saber cómo pelear contra el enemigo. Necesitamos estar preparados. En cierta ocasión, ya pasamos por eso también, los discípulos no pudieron expulsar un demonio de manera particular, uno, y ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor les dijo, no estaban preparados, porque hay un género que solo sale con ayuno y oración. De hoy en 8 días los invito porque vamos a tener un estudio sobre el ayuno y la oración como una de las armas poderosas para enfrentar situaciones muy difíciles. Vamos a quitar todo lo que es superstición, todo lo que son prácticas no bíblicas y ver qué realmente enseña la Biblia al respecto, si queremos realmente vencer. Eso lo estudiaremos de hoy en 8 para finalizar la serie. Nosotros vemos que se describe a Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, vuelve del Jordán, que había recién sido bautizado por Juan el Bautista, y es llevado por el Espíritu al desierto. La iglesia demostrará que está llena del Espíritu Santo, no con esas cosas que hoy en día tristemente llaman llenura del Espíritu Santo, que son descontroles, que son cosas desordenadas. No, la iglesia demostrará que se llena del Espíritu Santo cuando pasa por pruebas y por tentaciones fuertes y salga victoriosa. Esa es la iglesia llena del Espíritu Santo, que camina en santidad, camina en la palabra de Dios. Es algo bastante común que cuando damos seguimiento a una persona, que sea porque está saliendo de vicios o porque tiene alguna adicción o porque está apenas aprendiendo a caminar en el Señor, es algo común
que en ese seguimiento le dicen a uno, pastor, esta fue una buena semana, no tuve tentaciones. Y eso no es un correcto entendimiento de lo que es una buena semana. Porque la buena semana o el buen día es no si no hay tentaciones, sino si usted las vence. Si usted puede vencer ante la tentación, es un buen día, es un día de victoria. Claro, todos quisiéramos esos días en los que no hubo pelea desde que me levanté hasta que me acosté, todo salió bien, el jefe no me hizo enojar, la esposa tampoco, nada, todo salió bien. Hice mis devociones, leí la Biblia, no tropecé en nada, no desperté. Y ese es un buen día, claro. Pero esos son días excepcionales. En general hay una lucha para que no hagamos nuestro deber, una lucha para que caigamos en pecado, para que digamos lo que no debíamos decir, para que pensemos lo que no teníamos que pensar, para que nos extraviemos del camino, para que perdamos tiempo, etcétera. Es una lucha. Pero lo que quiero es que estemos firmes en el día malo. Y vean que aquí dice que Satanás vino y tentó de muchas maneras. Este es un resumen de las tentaciones, pero dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Estamos luchando contra un enemigo que no se da por vencido. En el pasado había dicho que si puedo decir un solo pecado que Satanás no comete, es el único que se me ocurre, es la ociosidad. Satanás nunca está de vago. Todos los demás pecados los podrá cometer, pero él está siempre ideando y trabajando en hacer caer, en hacer tropezar, en desviar a las personas de Cristo. Entonces vamos a ver cómo Cristo enfrenta la tentación. Lo primero es con la comida. Está representando aquí los deseos de la carne. Tuvo hambre. Ahora, vean que tener hambre en sí mismo no es pecado, es una necesidad natural, pero está representado aquí como deseos de la carne porque hasta los deseos lícitos en cierto momento tenemos que frenarlos. Recuerden que los cristianos no vivimos diciendo, ¿y qué tiene de malo? Ese es el que no tiene la mente de Cristo todavía, que siempre anda pidiendo permisos para hacer, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Y el otro qué tiene de malo? El cristiano va a preguntarse, ¿y eso qué tiene de bueno? ¿En qué ayuda? ¿Cómo edifica? ¿Cómo me ayuda a progresar en santidad? Vean que la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, él dice tan claramente, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que todo lo que ayude en su santificación es la voluntad de Dios. Pero si no ayuda, no vamos a estar preguntando. Entonces viene y tiene que enfrentarse con que comer es pecado. No, pero en ese momento sí, porque lo está tentando a hacer algo. Dice, convierte esta piedra en pan, dice. Aquí lo que hay es una tentación a la duda. Una de las cosas que nosotros también como creyentes constantemente estaremos enfrentando es lo que somos en Cristo. Se nos olvida. Nosotros, los seres humanos, tenemos la tentación de siempre ir a un extremo o al otro. Una de las cosas que mucho criticamos es que el ser humano se cree lo que no es. Y por eso el apóstol Pablo les dice, cada uno de vosotros tenga el correcto concepto de sí mismo, que nadie piense de sí mismo ni tenga un concepto más alto que el que debe tener, porque esa es nuestra tendencia, a creernos lo que no somos, y por eso en este mundo todo es, usted puede, es un campeón, usted lo logrará, etcétera, etcétera, cosas que no es cierto, ¿verdad? Sin la gracia de Dios no podremos. Entonces, está esa tentación de sentirnos lo que no somos, y de hecho esa tentación lleva al hombre a vivir desligado de Dios, porque él puede, si se lo propone, él lo gana. Si se lo propone, él lo consigue. Desligado de Dios. Pero podemos también caer en el otro extremo y sentir que no servimos para nada, que no tenemos ningún valor, y no es así. Satanás querrá
tentarnos con alguna de las dos cosas. Y entonces nos dice, si eres. Pero usted como hijo de Dios tiene que poder decir, ¿quién es usted como hijo de Dios? Yo sé lo que soy como hijo de Dios. Y no tengo que probarle al enemigo nada. Yo sé que mi Cristo me ha perdonado de mis pecados, que Él me lavó, que me dio su Santo Espíritu. Todo eso es una realidad que olvidamos en el momento de la tentación y de la prueba. Y nos portamos como si no fuéramos hijos de Dios. Somos, por la fe en Jesucristo, hijos de Dios. Eso es algo que me tiene muy, muy animado con la serie de predicaciones en el Cantares. Y ojalá, hermanos, la sigan. Porque es tan preciosa ver lo que Cristo piensa de su iglesia. Y esa relación tan amorosa. Hoy vamos a ver más de eso. Pero es eso. Vuelva, iglesia, a saber quién es usted en Cristo. No tenga un falso concepto de sí mismo. Entonces, en este caso puse este ejemplo. Estamos acostumbrados a comer cuando tenemos hambre. Eso es. Pero realmente la vida espiritual se fortalece cuando podemos negarnos a nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Sí, yo sé que tengo el poder para hacerlo, de convertir esa piedra en pan, yo sé, pero no es el momento de hacerlo, ni es la ocasión, ni voy a hacerlo por esa razón. Así que tiene el dominio propio para esperar. Y obviamente todo deseo pecaminoso tenemos que decirle que no. Bien clara la regla. Todo lo que sea pecaminoso yo digo no a la tentación. Esa es la manera en que peleo esta batalla. Viene una situación, viene una prueba, viene lo que sea. Primero es preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Tengo un mandamiento claro? Y si tengo un mandamiento claro, le puedo decir, escrito está. Si no tengo un mandamiento claro, puede que aquello no sea pecaminoso y entonces voy a tener que analizar, ¿conviene? ¿Esto es apropiado? ¿Ayuda en mi santificación? La siguiente tentación tiene que ver con los deseos de los ojos. Dice que Satanás llevó y le mostró los reinos, los deseos de los ojos. Mira la gloria de estos reinos. Y es lo que está aquí, el pecado de la codicia. Vea qué hermoso. Satanás viene y le ofrece algo que sea atractivo para usted. ¿Y qué le va a ofrecer? Como él lo ha observado, o tiene a sus agentes observándolo, él no le va a ofrecer algo que a usted no le atrae ni le gusta. Él no es tonto. ¿Qué le va a ofrecer? Lo que él ha visto, lo que él lo ha observado, que a usted como que le pone atención. Por ahí vamos a entrar a ver. Eso es la acción diabólica. Entonces, con el pecado de la codicia, ¿cómo lo hace en caso nuestro? Porque vean, a Jesús le muestra los reinos del mundo, pero a nosotros, yo tengo gran pesar de comprobar que el materialismo se ha metido en la iglesia de una manera muy sutil. Es un deseo de tener, un deseo de más y de más, deseo de lujos. Hay una cierta superficialidad. Y no se valoran las cosas espirituales como se valora el estar saliendo, el tenerlo todo último modelo, todo última, no sé. Y ahí yo digo, está ofreciendo. Ahora, ¿cómo es que eso se vuelve malo? Obviamente, porque para adquirir aquello usted deja lo otro. Ahí es donde se vuelve mal. Que el Señor a algunos bendice con más, y es la realidad. El Señor prospera a veces a algunos de diversas maneras, pero cuando está ese afán en el corazón de las personas, motivado por la codicia, se comienza a ver que para eso sí hay tiempo, para eso sí hay energías, porque está persiguiendo aquella meta que es completamente humana, y ni siquiera estoy diciendo que es pecaminosa, ¿verdad? No estoy diciendo que es algo, ya dije, si es pecado, de una vez la Biblia me dice no. Pero es que esas otras cosas no se presentan como pecaminosas, sino que le van robando a usted el tiempo, las energías, y ya no tiene entonces energías para las cosas del Señor, ni tiempo para las cosas del Señor. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, cada uno, porque para una correcta aplicación es, ¿qué le puede mostrar y ofrecer a usted Satanás? ¿Qué es? A Jesús le ofreció todo eso. ¿Qué le ofrecerá a usted? ¿Qué le ofrecerá para distraerlo de hacer la voluntad de Dios?
Usted debe hacer la voluntad de Dios y sabe cuál es, pero Él va a presentar algo que le distrae de hacer la voluntad de Dios o que lo desvía. ¿Qué pudiera ser? Nosotros tenemos que tener mejores tiempos de reflexión personal, de autoexamen. Es ahí donde nos damos cuenta. ¿Cómo estuvo el día? A veces por eso, ese cansancio extremo provocado por ese afán de tener y tener, le hace a usted llegar tan rendido que no tiene tiempo de un momentito para reflexionar cómo estuvo su día. ¿Qué dije? De las cosas que dije, ¿hubo pecado ahí? ¿Qué hice? ¿Pude haber aprovechado mejor el tiempo? Vea que el apóstol Pablo lo relaciona tanto el uso del tiempo al que los días son malos, que dice, redimiendo o aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, pero necesitamos hacer esa revisión. ¿Y qué hice? ¿Cómo gasté el tiempo? ¿Cómo gasté las energías? ¿Cómo gasté el dinero? El dinero que Dios nos da, del cual Él nos va a pedir cuentas. Vuelvo a hacer la pregunta, piense para que después usted mismo se conteste. ¿Qué le ofrece o le puede ofrecer Satanás a usted para distraerlo de hacer la voluntad de Dios? El más sencillo, ¿qué puede surgir para que usted no venga al servicio de adoración? ¿Qué puede ofrecer el enemigo que le hará a usted preferir esa otra cosa que venir? Y así con las demás cosas, con las demás disciplinas, orar, leer la palabra, tener las devociones familiares. Y luego en el tercer ejemplo de tentación, vemos la vanagloria de la vida. Lo que he estado entonces es mostrando que aquello que escribió el apóstol Juan, ¿verdad?, que leímos aquí en primera carta de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es algo con lo que Jesucristo nos mostró que Él luchó y venció. Y en esta tentación está explicado. Y ahora viene esa vanagloria de la vida. Se refiere a ese deseo que hay en el corazón nuestro de hacer alarde de lo que nosotros somos. No solo se refiere a fama y fortuna en el sentido que usted quiere ser un famoso artista o reconocido. No, es el deseo que hay ahí de ser reconocido en su ámbito. Aunque sea en su casa, aunque sea en su clase de colegio, de escuela, es un deseo de gloria. Desea reconocimiento, desea que se le dé su reputación. Ahora, no que en sí mismo sea malo reconocerle a alguien, lo que pasa es que está en el corazón por encima de la gloria de Dios, y eso lo hace pecado. En el caso de Cristo, Él dice que lo que sabe Jesús es que el tiempo de la exaltación no ha llegado. Nuestro tiempo de exaltación todavía no ha llegado también. Nosotros estamos todavía en el cuerpo de nuestra humillación. Así le llama el apóstol Pablo en Filipenses, que dice que cuando le veremos, seremos transformados. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Filipenses 3. Entonces vean esa promesa, el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué este cuerpo es de humillación? Porque nosotros todavía podemos pecar aunque el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso nos humilla. Saber la voluntad de Dios y quebrantarla nos humilla. En el caso de Cristo, no era el tiempo de su exaltación, era el tiempo de su humillación. No era el momento, pero eventualmente dice la palabra que el Padre le dio gloria y honra al Hijo y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Todo eso
Él lo vio y supo cuándo. No es ahora el momento, es después. Entonces no va a ceder a Satanás a adelantar algo antes del tiempo estipulado por Dios. Vemos a Cristo entonces usando la palabra de Dios, no otros argumentos, sino la palabra de Dios para vencer a Satanás. Pregunta para cada uno de nosotros: cuando nosotros enfrentamos pruebas, tentaciones, conflictos, problemas, ¿cómo respondemos? ¿Con la palabra de Dios? ¿O con argumentos humanos, o filosóficos, o psicológicos? ¿Cómo es que nosotros respondemos? Nosotros leemos en Juan 14, 26, una promesa de cuando el Señor dice que les va a enviar al Espíritu Santo, y lo voy a leer para ustedes, Juan 14, 26. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, es decir, lo que está diciendo es que este Consolador del que les está hablando es el Espíritu Santo, dice: a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y esta es la frase importante, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El significado primario de este versículo, claro que sí, es que los apóstoles, los discípulos del Señor, iban a recordar las enseñanzas y por eso las plasmaron en el Nuevo Testamento. ¿Quién les pudo hacer recordar todos esos detalles a unos y a otros otros? Detalles de la vida de Cristo y de sus enseñanzas. El Espíritu Santo les recordó. Pero eso mismo que hizo el Espíritu Santo a ellos, al recordarles las enseñanzas de Cristo para ponerlas, hace el Espíritu Santo ahora con nosotros. ¿De qué otra manera? Usted ha ido a la palabra y usted la conoce, la ha leído, la ha atesorado, y en el momento del día malo el Espíritu Santo le recordará eso. No le puede recordar información que usted no sabe. Si usted le dice a alguien en su familia, recuerde tal cosa, se supone que es que ya habían hablado de eso. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Cristianos a los cuales el Espíritu Santo no les puede recordar la palabra porque no conocen la palabra. Le pregunto a usted, ¿qué tanto conoce la palabra de Dios? ¿Qué tanto la ha atesorado? ¿Qué tanto hace esfuerzo para que no se le olvide? Porque hay personas... Todos somos olvidadizos, y algunos más que otros, pero eso no es excusa. Lo único que significa es que a uno les va a costar más que a otros, pero todos debemos atesorar la palabra de Dios. No simplemente dar una excusa, que a mí eso no se me pega, tengo mala memoria. Debe ir a la palabra y en oración decir, Señor, y sobre todo lo otro, y recuérdame esta palabra que leí en el día malo. Porque el día malo vendrá. Y entonces si yo tengo, como le llama el apóstol Pablo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usted va con esa espada a cortar cabezas, hablando figuradamente, del enemigo que viene contra usted. Pero si no, usted está sin espada. No conoce la palabra de Dios. El Espíritu Santo no le puede recordar las palabras. Hay algo que realmente me preocupa, y es que el enemigo ataca y encuentra a las personas desprevenidas. Vean que, vuelvo a leer el versículo 13 de Lucas 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Pasamos por pruebas, pasamos por tribulaciones, y nosotros debemos decir y estar alerta, porque eso volverá. De alguna manera Él va a volver a atacar. Esta es una lucha hasta el final. Unas reflexiones con respecto a la iglesia de hoy. Bueno, ya les había dicho que ese tiempo
que dice que se aparta por un tiempo, Satanás dice, hace toda tentación y se aparta por un tiempo. No fue que Satanás se fue a descansar, se apartó para hacer otra estrategia de ataque diabólica. A ver, ahora lo va a observar por otro lado, va a ver de qué manera le hace caer, le hace tropezar. Pero a la iglesia de hoy, ¿cómo Satanás ha peleado contra ella y le ha ganado batallas? ¿Cómo ha vencido Satanás en algunos frentes a la iglesia de Dios? Porque recuerda que desde el inicio de esta serie estuvimos hablando que la iglesia es triunfante. La iglesia va triunfando en el nombre de Cristo, botando las puertas del Hades. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esa es la iglesia universal que va victoriosa y que sigue esparciendo el evangelio por todo el mundo. Pero en otras partes ha cedido. ¿Por qué? Porque ha hecho lo mismo. Entonces, ha hecho parecido como la tentación de Jesús, pero la iglesia sí ha tropezado. ¿Qué le ha ofrecido Satanás a la iglesia? Le ha ofrecido varias alternativas para evitar la persecución, para evitar el sufrimiento. Ninguno de nosotros, yo sé, que deseamos como tal que nadie nos maltrate, ni ser perseguidos, ni sufrir. Nadie lo quiere, nadie lo va, enlísteme ahí para sufrir voluntariamente. Pero una cosa que tenemos que entender es que esto no es opcional. Quisiera leer para ustedes segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda a Timoteo 3, 12. Dice la Escritura así: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Atentos a la frase todos. ¿Todos quiénes? Los que quieran vivir piadosamente. Hay gente que no quiere vivir piadosamente. Y esa es entonces la manera en que Satanás ha tentado. Mire, iglesia, hay manera de librarnos de la persecución. Hay manera de librarnos de que nos malquieran, de que nos traten mal, de que nos... Hay manera. ¿Sabe cuál? No viva piadosamente. Y ya. Y entonces Satanás le ha ofrecido a la iglesia formas en las cuales puede adaptarse al mundo, y al estar tan adaptada al mundo no hay persecución ni ningún problema. Nos llevamos tan bien con los mundanos. ¿Por qué? Porque somos casi igual a ellos. Es tan parecida la vida del creyente, del incrédulo, que no hay gran conflicto. Es cuando se quiere vivir piadosamente cuando viene el problema. Porque el que quiere vivir piadosamente tendrá que decir no, como Jesús dijo no. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas. Invitaciones para hacer tal o cual cosa en el día de culto, y usted tiene que decir no y caer mal. Pero entonces, si usted si usted quiere evitarse esa persecución, es que ya vos, desde que te metiste a esa iglesia en particular, si quiere evitarse todo eso y que ya no lo inviten a ninguna fiesta y todo eso, entonces, usted dice que está bien, sí. Usted hizo una elección entre ir a la iglesia o ir a ese otro que lo invitaron. Porque eso otro que lo invitaron le iba a merecer a usted es que cuando vemos persecución, la gente solo se imagina que les van a cortar la cabeza, es lo único. Es la única persecución que la gente viene en la cabeza, les han metido mucho eso, pero es que hay muchas maneras de persecución. Simplemente eso, lo que les digo, ya cambiaron con usted, ya, bueno, diferentes cosas, resentimientos, hablaron mal de usted. Ay, bueno, ¿por qué? Porque usted dijo, ay, te agradezco mucho, la hubieran hecho viernes o sábado, cualquier otro día, yo hago el esfuerzo, pero es que el domingo yo voy a la iglesia, no puedo aceptarte la invitación, padecerá persecución. Y así más cosas. Los jóvenes, las jóvenes que van a tener que decir no
a ciertas actividades. Y entonces les van a decir santulones, santulonas, lo que quieran. Y eso que es algo menor, porque realmente pueden ponernos cualquier apodo. A la iglesia llamarla legalista, que eso es el favorito de la gente para... Y eso es lo que hizo la iglesia. Entonces la iglesia, con tal de evitar que nos digan legalistas y que entonces vamos cediendo y vamos cediendo. No. Aquí todo se permite. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿quiere usted vivir piadosamente? ¿Quiere usted vivir apartado del pecado, apartado del mundo y buscar a Dios? Si quiere, padecerá persecución. Pero ahí no termina el asunto, sino que viene con el gran gozo de sentirse en paz con Dios. Porque nosotros tenemos que aprender a que lo más importante de todo es qué piensa Dios de mí, no qué piensan los demás de mí. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿A quién le trató de quedar bien? Una de las cosas que nos puede ayudar mucho en esta guerra espiritual, igual siguiendo el ejemplo de Cristo, es dejar de ver tanto el presente, vea hacia el futuro. Vamos a leer Hebreos 12:2. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estuvimos en este versículo en una de las sesiones del Evangelio de Marcos. Quisiera meditar un poquitito en él para terminar. ¿Qué hizo Jesús? Cuando dice sufrió la cruz, sufrió el mayor tormento tan indescriptible que ustedes y yo nunca lo podremos entender. Nunca podremos. Porque no fue solamente el dolor de terribles clavos que atravesaron sus manos. No fue solamente esa corona que dañó su frente y su cabeza y le hizo sangrar. No fue latigazos. Todo eso lo incluye. Pero fue algo que ustedes y yo nunca podremos entender, porque él sintió el abandono del Padre. Y digo sintió porque sabemos que nunca en realidad el Padre abandonó al Hijo. Pero para que Cristo clamara diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esas palabras significaban, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso tan espantoso que él sufrió, nunca nosotros lo comprenderemos. Pero él pudo pasarlo porque él vio más allá. Y dice, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de Cristo? Y habíamos dicho también, haciendo referencia a Isaías 53, que dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Vio hacia el futuro. Todo eso es espantoso, lo que estoy pasando es espantoso, pero lo que estoy viendo es a los redimidos con la sangre que estoy derramando. Él vio hacia el futuro. Nosotros pensamos mucho en el presente. Nos agobia mucho lo que pasa ahora. Y es necesario que comencemos a pensar más en el futuro, en la gloria, en el reino futuro, en que todo esto se acabará. No quedará nada, todo será purificado con el fuego de Dios. También nos ayudará a pensar que esta batalla, por ardua que sea, es temporal. Cuando usted esté pasando alguna enfermedad, esto es lo que yo recomiendo. Porque me sirvió cuando... Algunos saben que salí y me enfermé en el extranjero y le estaba pasando tan mal.
Y hubo un pensamiento que me dio consuelo. Yo digo, bueno, yo me siento demasiado mal. Pero después dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades? O me muero y ya me voy con Cristo, se acabó el mal, o me compongo, nada más. Gloria a Dios que me compuse, pero quiero decir, pensemos en eso y no nos agobiemos tanto, es temporal. Es temporal, si no aguantaba, pues me moría y ya, era temporal el sufrimiento, no es sufrimiento eterno, no lo tendremos. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó, pero habrá quienes sí tendrán ese sufrimiento para siempre. La Sagrada Escritura nos dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y está hablando de todos los echados al lago de fuego y azufre. Pero si usted es de Cristo, no estará ahí. Sino que, ay, miren, hay un himno que recién traduje, se los tengo que enseñar, de un joven pastor del siglo XVII, se llamaba Robert Murray Machine, un hombre de Dios, murió muy joven, a los 29 años, pero en ese tiempo pastoreó con una pasión y un amor que es digno de leerlo, pero él hizo un himno. Y yo lo traduje porque me bendijo muchísimo su letra. Y dice en una parte así, cuando el impío busque al final cuevas para refugiarse, entonces comprenderé. ¿Para refugiarse de qué? Dice, de la ira de Dios. Porque la Sagrada Escritura dice así, ¿verdad? Que dirán a las peñas, caed sobre nosotros. Escondednos de la ira del Cordero. Entonces yo digo, si nosotros vemos hacia el futuro, ustedes y yo, si somos de Cristo, vamos a ver la ira de Dios caer sobre el mundo. Y en este momento no lo soportaríamos porque no tenemos un cuerpo glorificado y nosotros tenemos tantos pensamientos de que no quisiéramos que eso pase, pero glorificados tendremos la mente de Cristo y diremos, amén, se hizo justicia. Dios fue reivindicado. Todos los que rechazaron a su Hijo Jesús están allá. Entonces, es cuestión de ver hacia el futuro un poco más. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio, menospreció la vergüenza. Nuestro Señor Jesucristo fue humillado y avergonzado. Recuerden que fue desnudado, escupido, molido por nuestros pecados. Pero Él vio más allá, y así ustedes y yo, en nuestros pesares de esta vida, vamos a vencer en el nombre de Cristo, pero con esto yo voy a ver más allá. Yo me veo por la fe en vestiduras blancas alrededor del trono, y quisiera verlos a ustedes también ahí. ¿Estará usted solo por la fe en Jesús, vestido de vestiduras blancas con palmas en las manos? Dice, una multitud que nadie puede contar. Esas cosas, si las pensáramos más, son las que nos sostienen firmes y las que nos hacen decirle a Satanás, no, escrito está, y una vez más, y no ceder ante el enemigo, que quiere desviarnos, como ya dijimos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Que el Señor los bendiga. Como les digo, les invito que de hoy en 8 escuchen esa arma que vamos a estudiar, que se llama el ayuno, tan mal entendido en algunas partes. Tenemos un receso antes de iniciar el culto.